Hay cansancios que se notan en la cara y hay cansancios que no se ven ni aunque te miren de cerca. Hay cansancios del cuerpo, claro que sí, pero también hay cansancios del alma. Ese agotamiento que no se quita con una almohada, ni con un día libre, ni con apagar el teléfono. Ese cansancio que se mete en los huesos, en la fe, en la esperanza. Ese cansancio que te hace seguir funcionando por fuera, mientras por dentro sentís que algo se te viene abajo. Hay gente que hoy está escuchando este mensaje y no necesita que le expliquen lo que es el cansancio. Lo conocen demasiado bien. Se levantan temprano, cumplen, trabajan, sirven, cuidan a otros, sostienen una casa, una familia, un ministerio, una carga emocional, una lucha silenciosa. Y mientras todos creen que están bien, por dentro llevan semanas, meses, quizá años diciéndose en secreto: Señor, ya no puedo más. No me quiero rendir, pero ya no puedo más. Y hoy vengo a decirte algo con ternura, pero también con autoridad espiritual. Tu cansancio no espanta a Dios. Tu agotamiento no lo sorprende. Tus lágrimas no lo incomodan. Y tu debilidad no cancela su amor. Dios no te ama menos porque estés cansado. No te rechaza porque llegaste al límite. No se aleja porque hoy no tenés fuerzas para dar una gran demostración de fe. Al contrario, muchas veces cuando vos sentís que te estás acabando, Dios está empezando a ministrarte de una manera más profunda. Jesús dijo en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No dijo, vengan a mí los que todavía tienen energía. No dijo, vengan a mí cuando arreglen su vida. No dijo, vengan a mí cuando ya no lloren, cuando ya no duden, cuando ya no les duela. Dijo, vengan así, trabajados, cargados, agotados, pesados por la vida, reventados por dentro, y yo los haré descansar. Eso cambia todo, porque el Evangelio no es la noticia de un Dios que te exige primero una postura perfecta para después acercarse. El Evangelio es la noticia gloriosa de que Cristo se acerca precisamente a los que ya no pueden, a los que vienen con la respiración entrecortada, a los que no tienen un discurso teológico impecable, pero sí un corazón herido, a los que no saben armar una oración elegante, pero sí pueden decir, Señor, ayúdame. Y alguien necesita escuchar esto hoy. Descansar en Dios no es fracasar. Necesitar un respiro no es cobardía. Hacer una pausa no es traicionar tu llamado. No sos menos espiritual porque te cansaste. Sos humano. Y el Dios que te creó conoce tu estructura. Sabe de qué barro estás hecho. Sabe cuánto aguantaste en silencio. Sabe cuántas veces dijiste estoy bien cuando en realidad estabas sobreviviendo. Sabe las noches en las que te acostaste sin ganas de hablar con nadie. Sabe lo que te cuesta seguir sonriendo cuando el corazón está apretado. Por eso me conmueve tanto la historia de Elías en 1 Reyes 19, porque venía de una victoria enorme, venía de ver fuego caer del cielo, venía de un momento glorioso, poderoso, impresionante, y sin embargo después de esa victoria lo encontramos quebrado, huyendo, agotado, deseando morirse. Qué misterio tan humano. Un profeta que acababa de vivir algo extraordinario, y sin embargo ahora está debajo de un enebro diciendo en otras palabras, basta ya, Señor. ¿Cuántos saben lo que es eso? Haber sido fuertes para todos, pero no saber cómo seguir sosteniéndose uno mismo. Haber sido columna para otros, pero sentirse derrumbado por dentro. Haber visto milagros, pero no tener fuerzas ni para procesar el dolor propio. Y mira cómo trata a Dios a Elías. Eso es lo que me enamora del corazón del Padre. Dios no llega con un martillo. No empieza con un sermón de regaño. No le dice, ¿cómo se te ocurre sentirte así después de todo lo que viste? No le dice, vamos profeta, activa la fe. No, lo deja dormir, le manda pan, le manda agua, lo vuelve a dejar dormir, lo vuelve a alimentar. Primero atiende su cansancio, primero lo ministra en lo básico, primero toca el cuerpo del hombre quebrado antes de volver a tratar con la misión del profeta. Hay una revelación hermosa ahí. A veces lo más espiritual que Dios hace con vos no es exigirte más, sino darte un respiro. A veces el cielo no te está diciendo, corre más. A veces te está diciendo, séntate un momento, respirá, comé, llorá si hace falta, deja que yo te sostenga. Porque hay temporadas en las que el alma está tan fatigada
que antes de correr otra vez necesita recordar que no vive por su propia fuerza, sino por la fidelidad de Dios. Quizá pasaste mucho tiempo creyendo que descansar era perder el tiempo. Quizá te enseñaron que parar era casi una falta de fe, pero no, el descanso santo no es pereza, el descanso santo es confianza. Es decir, Señor, yo no soy el Mesías, el mundo no gira alrededor de mis hombros, tu reino no depende de que yo me destruya, vos seguís siendo Dios mientras yo duermo, vos seguís gobernando mientras yo respiro, vos seguís sosteniendo lo que a mí ya me pesa demasiado. Y ahí es donde esta palabra se vuelve medicina para muchos, porque hay quienes están agotados por la familia, aman a los suyos, pero están cansados de sostener conversaciones difíciles, cansados de preocuparse por hijos que no reaccionan, cansados de esperar cambios que no llegan, cansados de intentar que una casa no se rompa del todo. Hay otros cansados por la economía, no por ambición, sino por desgaste. Cansados de cuentas, de números, de estirar lo que no alcanza, de fingir calma delante de los demás mientras por dentro el corazón tiembla. Hay otros cansados emocionalmente, no saben ni cómo explicarlo. No están destruidos por una sola tragedia concreta, pero llevan demasiadas batallas juntas. Una decepción arriba de otra, un duelo no procesado, una traición mal cerrada, un miedo crónico, un vacío que no se deja nombrar fácilmente. Y también hay gente cansada espiritualmente. Siguen amando a Dios, sí, pero están cansados. Oran, pero les cuesta. Leen la Biblia, pero sienten sequedad. Vienen a la iglesia, pero por dentro sienten una niebla. Y lo que más los angustia no es solo el cansancio, sino la culpa por sentirse así. Por eso esta palabra es tan necesaria. Dios no te da vergüenza cuando estás cansado. Dios no se decepciona de vos porque no estás brillante. Él no te mide por cuánta energía proyectás. Él te ve. Y te llama con la misma ternura con la que Jesús llamó a los suyos en Marcos 6, 31. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Qué frase preciosa. Descansad un poco, porque eran tantos los que iban y venían, dice la Escritura, que ni siquiera tenían tiempo para comer. Eso también suena muy actual. Mucha actividad, mucha demanda, mucho ruido, mucha gente yendo y viniendo, mucha urgencia, mucha notificación, mucha expectativa, mucha necesidad alrededor. Y en medio de todo eso Jesús no glorifica la máquina. Jesús no les dice a sus discípulos, siervos de verdad son los que no paran nunca. No, les dice, apártense, descansen un poco. Eso significa que hay cansancios que no se vencen solo reprendiéndolos, también se vencen obedeciendo el ritmo de gracia que Dios diseñó para nuestra vida. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. No dice solamente que Dios te alimenta, dice que te hace descansar. No solo provee pan, también provee reposo. No solo te empuja hacia adelante, también te conduce a aguas tranquilas. No solo te da propósito, también restaura el alma. Y esto es clave, porque vivimos en una cultura que admira al que nunca para, al que siempre produce, al que siempre está disponible, al que siempre responde, al que siempre resuelve. Pero el reino de Dios no funciona bajo la tiranía del rendimiento. En el reino, el valor de un hijo no depende de cuán útil parezca, sino de a quién pertenece. Vos no valés porque rindas, vos valés porque sos de Cristo. Y cuando eso se te olvida, empezás a vivir cansado de una manera tóxica, porque ya no servís desde la plenitud, sino desde la ansiedad. Ya no trabajás desde identidad, sino desde miedo. Ya no obedecés desde amor, sino desde presión. Y entonces hasta las cosas buenas se vuelven pesadas. Por eso Jesús no te ofrece primero una técnica, te ofrece su persona. Venid a mí, ahí está el centro. No dice vengan a un método, no dice vengan a una filosofía, no dice vengan a una disciplina sin relación. Dice vengan a mí, porque el descanso verdadero no es una idea abstracta. El descanso verdadero tiene nombre, tiene rostro, tiene heridas de cruz y victoria de resurrección, se llama Jesucristo. Ahora,
permitime hacer una observación breve, muy sencilla, pero muy rica. En Mateo 11, la palabra griega para descanso se asocia a la idea de alivio, reposo, pausa profunda del alma. No es apenas tomarse un recreo, es alivio interior, es cese de la opresión, es respirar otra vez por dentro. Y en el Antiguo Testamento, una de las palabras hebreas ligadas al descanso, nuaj, tiene el sentido de reposar, asentarse, detenerse en seguridad, hallar un lugar donde uno ya no está a la deriva. Eso es hermoso. Porque descansar en Dios no significa escapar de la realidad. Significa dejar de andar a la deriva por dentro. Significa que aunque todavía haya tormenta alrededor, tu alma ya no está vagando sin refugio. Éxodo 33, 14 dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Observa eso. La presencia y el descanso van juntos. El descanso bíblico no empieza cuando todo se ordena externamente. Empieza cuando la presencia de Dios vuelve a ocupar el centro. A veces uno piensa, voy a descansar cuando termine este problema, cuando se ordene esta relación, cuando mejore la economía, cuando me respondan este resultado, cuando se resuelva esta incertidumbre. Y claro, todos queremos que las cosas mejoren, pero el Señor viene y dice: antes de cambiar todo lo de afuera, quiero encontrarte en lo profundo, mi presencia va contigo. Y ahí comienza el descanso. Porque la paz del cielo no siempre consiste en sacarte inmediatamente del valle. Muchas veces consiste en acompañarte de tal manera en el valle que ya no sos la misma persona que entró. Isaías 40 lo dice con una belleza tremenda. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Al que no tiene ningunas, no al que todavía guarda una reserva, no al que conserva un resto de orgullo, al que no tiene nada, al que ya no puede, al que reconoce su límite y después añade: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar en el Señor no es cruzarse de brazos con resignación fría, es permanecer con expectativa. Es decir, no sé cómo, no sé cuándo, no sé por dónde, pero mi ayuda viene de Dios. No voy a poner mi alma sobre arena. Voy a esperar en aquel que no se cansa, aquel que no se fatiga, aquel cuyo entendimiento no hay quien lo alcance. Y esto es vital. Dios no solo da fuerza para correr, también da fuerza para caminar. A veces leemos Isaías 40 y nos quedamos con la imagen gloriosa de levantar alas como las águilas. Y sí, es gloriosa. Pero el texto también dice: caminarán y no se fatigarán. Porque hay temporadas en las que la victoria no se ve como volar, sino como seguir caminando sin quebrarte. Seguir avanzando aún con lágrimas. Seguir creyendo aún con preguntas. Seguir obedeciendo aún cuando no sentís fuegos artificiales espirituales. Y alguien necesita escuchar esto con urgencia. Si en esta temporada no estás volando, pero seguís caminando con Dios, no estás perdiendo, estás siendo sostenido. El problema es que a veces confundimos descanso con ausencia de lucha, y no siempre es así. Pablo en 2 Corintios 12:9 escuchó al Señor decirle: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, la gracia no siempre elimina inmediatamente el aguijón. A veces la gracia te sostiene tan sobrenaturalmente en medio de la debilidad que terminás descubriendo que Cristo era más suficiente de lo que habías imaginado. No todo cansancio se va en un día. No toda carga desaparece con un solo amén. No todo proceso termina en una tarde. Sería irresponsable decirlo. Hay personas que necesitan descanso espiritual, sí, pero también ayuda sabia, acompañamiento pastoral, a veces atención médica, orden emocional, límites saludables. Dios usa medios, Dios usa procesos, Dios usa comunidad, Dios usa sabiduría. Pero en todo eso, la raíz sigue siendo la misma. El Señor no abandona al cansado. Tal vez por años fuiste fuerte para todos. Tal vez siempre fuiste el que resolvió, el que escuchó, el que cuidó, el que ministró, el que sostuvo. Y llegó un momento donde te quedaste sin resto. Escúchame bien. No es pecado reconocer que necesitas ayuda. No es señal de derrota decir no puedo con todo. De hecho, muchas veces ahí empieza la verdad. Y la verdad es el terreno donde Dios obra como un poder. Hay una mentira muy peligrosa que destruye a muchos creyentes,
La mentira de que la madurez espiritual consiste en no sentir nunca el peso. No. La madurez espiritual consiste en saber a quién llevarle el peso, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice 1 Pedro 5:7. Toda, no una parte, no la parte linda, no la parte presentable, toda. Tráele al Señor el cansancio que te da vergüenza admitir. Tráele el fastidio, tráele la frustración, tráele la oración que no sabes terminar, tráele el enojo que no querés tener, tráele el miedo que te visita de madrugada. Tráele el desgaste de hacer siempre lo correcto y no ver todavía el fruto. Tráele el dolor de sentirte poco comprendido. Tráele hasta la sequedad misma, porque cuando no podés sostener tu propia alma, la mano de Dios sigue teniendo fuerza suficiente para sostenerte. Y quiero decirte algo más. A veces el cansancio no viene solo por lo malo. A veces viene incluso después de victorias grandes. Le pasó a Elías. Le pasó a muchos siervos de Dios. Hay un desgaste que aparece después de haber resistido mucho tiempo, después de haber peleado demasiado, después de haber atravesado cosas intensas, y entonces uno se pregunta, ¿por qué ahora me siento así si hace poco estaba tan firme? Porque no sos un robot, porque hasta después del Carmelo puede venir el enebro, hasta después del fuego puede venir la fatiga. Hasta después de una temporada gloriosa podés necesitar que Dios te vuelva a sentar, a alimentar y a hablar al corazón. Y qué precioso es saber que el Señor no solo está en el fuego del monte, sino también en el susurro de la cueva. Quizá esperabas que Dios te hablara con estruendo, pero te va a ministrar con ternura. Quizá querías una explicación completa, pero primero te va a dar su presencia. Quizá pedías una salida instantánea, pero antes te va a regalar un respiro para que no te quiebres en el camino. Por eso hoy esta palabra no es un reto para que hagas más, es una invitación para que vengas más cerca, no a una religión más pesada, no a una espiritualidad de rendimiento, no a una culpa religiosa. Vení a Cristo, volvé al pastor, volvé al que hace descansar, volvé al que restaura el alma, volvé al que no se irrita con el cansado, volvé al que no apaga el pábilo que humea. Volvé al que conoce cada rincón de tu corazón y aún así dice, yo te quiero cerca. Quizá decís, pero mi realidad no cambió, lo entiendo. A veces la realidad tarda en alinearse, pero cuando Cristo te encuentra en serio, algo empieza a respirar dentro tuyo. Tal vez todavía tenés la misma batalla, pero ya no la peleas solo. Tal vez todavía no llegó la respuesta final, pero sí llegó la paz que te impide desmoronarte. Tal vez el valle sigue siendo valle, pero ahora hay pastor. Y donde hay pastor, el valle no tiene la última palabra. Hebreos 4 habla de un reposo más profundo, un reposo que finalmente se encuentra en la obra de Dios y no en nuestras obras. Qué alivio saber que nuestra salvación no depende de que siempre podamos. Qué alivio saber que no nos sostiene nuestra impecabilidad, sino la obra terminada de Cristo. El alma exhausta necesita recordar esto. No sos salvo por tu desempeño, no sos amado por tu productividad. No sos hijo por tu rendimiento, sos hijo por gracia. Y cuando uno vuelve a descansar en esa verdad, el corazón deja de vivir perseguido. Deja de intentar cargar lo que solo Dios puede cargar. Deja de pedirle a tu estructura emocional lo que solo la presencia de Cristo puede producir. Deja de hablarte como si fueras una máquina averiada cuando en realidad sos una oveja cansada que necesita el pastor. Y si hoy estás quebrado, no te condenes por estar en el piso. Desde el piso también se puede mirar al cielo. Desde el cansancio también se puede orar. Desde la debilidad también se puede recibir gracia. Desde las pocas fuerzas también se puede decir, Jesús, acá estoy. Y muchas veces esa oración pequeña, frágil, casi susurrada, tiene más verdad que 1000 discursos levantados desde la autosuficiencia. Quiero decírtelo con claridad, Dios no solo te llama a seguir, Dios también te llama a respirar. Dios no solo te empuja al propósito, Dios también te abraza en el proceso. Dios no solo te forma en la batalla, también te cuida en la fatiga. Hoy en el nombre de Jesús, yo oro para que entiendas esto en lo más profundo del corazón. No tenés que demostrarle nada a Dios para que Él te dé descanso. No tenés que impresionar al cielo con una fortaleza artificial. No tenés que esconder las grietas. Vení como estás. ¿Cansado? Sí. ¿Herido? Sí. ¿Con poca fuerza? Sí. Pero vení. Porque el descanso no está en una fórmula. Está en una persona. Y esa persona te está llamando
Si hace mucho que no llorás delante del Señor, llorá hoy. Si hace mucho que no parás un momento para decirle la verdad, hacelo hoy. Si hace mucho que no soltás esa carga que fingías poder manejar, sóltala hoy. Si hace mucho que seguís por inercia, pero sin permitirte ser ministrado, deja que el buen pastor vuelva a tocar tu alma. Y si te sentís culpable por estar cansado, renuncia a esa culpa. Cristo ya cargó demasiado por vos como para que encima vivas aplastado bajo una condena que Él no te impuso. Hoy Dios te da un respiro. No necesariamente el final inmediato de todas tus batallas, pero sí un respiro santo. No necesariamente la resolución total de todo en este instante, pero sí una visitación de su presencia. No necesariamente una vida sin responsabilidades, pero sí un corazón reordenado por la paz de Dios. No necesariamente el cese automático de toda tormenta, pero sí una mesa en medio del desierto, pan para el camino, agua para el alma y una voz que te dice, todavía no terminé con vos, descansá en mí. Yo te sostengo. Y antes de terminar, quiero hablarle a esa persona que siente que ya perdió el fuego. No te asustes por la fatiga. No construyas identidad sobre esta temporada. No te definas por el cansancio que estás atravesando. Esto no es tu nombre. Esto no es tu destino final. Esto no es lo único que Dios tiene para vos. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. El que te sostuvo hasta hoy no te va a soltar mañana. El que te alimentó en otros inviernos también te va a sostener en este. No tomes decisiones permanentes desde un agotamiento temporal. No entregues tu llamado solo porque hoy estás sin aire. No confundas una temporada de cansancio con el abandono de Dios. No llames final a lo que apenas es una pausa necesaria. Dios sigue siendo Dios en los días brillantes y en las jornadas nubladas. Sigue siendo pastor cuando corres y cuando apenas podés caminar. Sigue siendo padre cuando cantás con alegría y cuando apenas podés susurrar una oración. Sigue siendo fiel cuando tenés fuerzas y cuando sentís que no te queda ninguna. Así que hoy recibí esta palabra. Cristo no vino para exigirte una última gota de energía. Cristo vino para darte descanso. Descanso para la conciencia cargada. Descanso para el alma fatigada. Descanso para el corazón ansioso. Descanso para el siervo agotado. Descanso para la madre desbordada. Descanso para el padre silenciosamente quebrado. Descanso para el joven confundido. Descanso para el anciano que siente que ya no puede con tanto peso. Descanso para vos. Y si hoy podés, ahí donde estás, decirle en voz baja, Señor Jesús, vengo a ti. Estoy cansado, estoy cargado, necesito tu descanso. Y quédate un segundo ahí, porque el cielo sabe hacer silencio sobre un corazón quebrado. Y en ese silencio santo Dios vuelve a respirar sobre sus hijos. Oremos. Señor Jesús, aquí estamos. No venimos con discursos perfectos. No venimos con fuerza sobrante. Venimos como estamos. Algunos heridos, otros confundidos, otros exhaustos, otros al borde de soltarse por dentro. Pero venimos a ti, porque tú dijiste que los trabajados y cargados encontrarían descanso en tu presencia. Hoy te pedimos que soples paz sobre la mente cansada, que pongas aceite sobre el alma herida, que des pan al que está agotado, que levantes al que se siente en el suelo, que abraces al que se siente solo. Danos un respiro santo en medio del cansancio. Ordena lo que está desbordado, calma lo que está agitado, sana lo que está roto. Y enséñanos a vivir sostenidos por tu gracia y no por nuestra propia fuerza. Declaramos que tu presencia va con nosotros y que en ti hay descanso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si este mensaje tocó tu corazón, compartilo con alguien que esté cansado, suscríbete al canal y seguí caminando con nosotros, porque la palabra de Dios todavía levanta, restaura y da respiro en medio del cansancio.